Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes desde el lugar donde ustedes nos reciban la señal. Bienvenidos. Un gusto poder compartir esta nueva semana de actividades. Licenciado, buenas noches. Compañero Luis, Buenas buenas noches, noches. licenciado. Compañerito Manuel, muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, licenciado. Darwin, un gusto saludarle. Licenciado, buenas noches. Com- Compañero Nelson, un gusto saludarle. Bienvenido. Buenas noches, licenciado. Compañerita Rosemary, un gusto saludarle. Iniciamos esta nueva actividad. Estamos ya en la semana número 3. Cómo ha volado el tiempo y estamos en la unidad, en la semana número 3 de la unidad 9. Iniciamos ya prácticamente este proceso, la etapa final de todo este proceso educativo. En pantalla ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a su tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 9, las independencias de América, el tema número 3, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la crisis del antiguo régimen. Son los temas que nosotros vamos a ver en este tema 3 de la unidad 9. Ustedes tienen aquí Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciado. como está, compañerita, buenas noches. Ustedes tienen el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad Licenciado, muy tema buenas número noches. 3. ¿Cómo está? Buenas noches. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como tarea dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. Primero dice, responda, ¿a qué aspectos de la economía de las 13 colonias atribuye el movimiento independentista de los Estados Unidos? La siguiente actividad dice, indique el tipo de motivaciones económicas, políticas, religiosas, filosóficas, por las cuales en el siglo XVIII se desarrolló la industria. Y por último tenemos, responda, entre los motivos de la Revolución Francesa, ¿cuál prevalece según su opinión? ¿Los ideales de libertad e igualdad o las aspiraciones de poder de la burguesía? ¿Cuál creen que ustedes aspiraría o estará presente con más fuerza en los motivos, en los movimientos de la Revolución Francesa? Y esos son los temas que nosotros vamos a explicar en esta noche y obviamente en relación también a los temas que ustedes tienen en su aula virtual como tarea. Vamos a iniciar con este proceso. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. Tienen que hacerlo en hojas de papel ministro, en cuadernos, como ustedes lo vienen desarrollando. Para ello, en la parte superior, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja, cumpliendo con todos los datos que se les solicita en el mismo. Una vez que han cumplido en la parte superior, ya saben, a continuación, de forma inmediata, desarrollan su tarea. En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 9 con el tema la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la crisis del antiguo régimen correspondientes a la semana número 3 del 29 de abril del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 29 de abril. La fecha límite de entrega es el 31 de mayo del 2024 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2024. Así es que tienen toda la información pertinente y el tiempo necesario para poder cumplir con esta actividad. Les deseo suerte y de forma inmediata, una vez que ya se les ha explicado cómo deben de desarrollar su tarea, de forma inmediata vamos a proceder con la explicación del contenido, del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a iniciar mencionándoles, vamos a iniciar presentándoles el material y los temas correspondientes a su material de apoyo. Y estamos en la independencia de América y vamos a ver dentro de la independencia de América uno de los primeros países en formarse, uno de los primeros países en desarrollar incluso la primera constitución a nivel de todo el continente americano fue justamente los Estados Unidos de América. Y en este contexto nosotros vamos a ver la independencia de los Estados Unidos, cuáles son las causas, consecuencias y otros aspectos fundamentales.
En la época colonial, los territorios británicos en Norteamérica que se concentraban en la costa atlántica de los actuales Estados Unidos. Las colonias tenían una próspera economía agrícola y un intenso intercambio comercial con Gran Bretaña, a quien le vendían tabaco, algodón y arroz. Dentro de este proceso de la independencia de los Estados Unidos, no sucedió de una forma similar como fue especialmente en Centroamérica y Sudamérica, lo que es la parte sur, donde nosotros nos encontramos como Ecuador. En Sudamérica prevaleció un solo imperio, que fue el Imperio Español, y obviamente ese fue quien cubrió la mayor parte de la zona, y solo un costado del lado del Atlántico estuvo delegado al Imperio portugués, lo que hoy es Brasil. En Estados Unidos la situación fue diferente, pues acá en este territorio pugnaron prácticamente dos imperios estuvieron al mando o estuvieron buscando tomar el control completo de los territorios que hoy forman los Estados Unidos. Dentro de ellos tenemos los británicos o Gran Bretaña, que obviamente se les conocía, o los campesinos, los aldeanos de aquella época, les conocían como los casacas rojas. Mientras que también por otro costado, por otro lado, también estaba pugnando por este territorio, estaba el reino de Francia. A Francia se le conocía como los casacas azules. ¿Por qué se les denomina así? Obviamente por su peculiaridad en cuanto a los colores de los uniformes. El uniforme rojo era característico de los británicos, mientras que el uniforme azul era característica fundamental de los franceses. Hay una serie de televisión en la cual prácticamente también recoge parte de la historia de los Estados Unidos en esa lucha, en esa pugna, prácticamente en esa etapa de vida colonial que tuvo los Estados Unidos al mando de estas dos potencias. No sé si ustedes han tenido la oportunidad en algún momento de ver, y si no, nosotros que tenemos esa facilidad hoy en día de contar con esta herramienta tecnológica colaborativa como es el YouTube, ustedes les invito a que vean esta serie. La serie, no sé si ustedes recuerdan o ustedes lo han visto en determinados canales, lo transmitían hace no muy poco, la serie de Daniel Boone. Ahí ustedes pueden observar justamente parte de la historia de la liberación, de la lucha por liberarse de los colonos que estuvieron asentados en en todo lo que hoy es el territorio de Estados Unidos, cómo lucharon ellos por liberarse tanto de franceses y también de ingleses, cómo se desarrollaron, aunque existe una mínima parte de apoyo a los colonos por parte de los españoles, pero su participación fue 100% hombre. La mayor parte, los procesos lo desarrollaron entre ingleses y franceses. Hay una parte negativa de todo este proceso de liberación, de este proceso de conquista y también de liberación que tuvo los Estados Unidos. El hecho fue que los ingleses prácticamente desarrollaron cruentas actividades en las cuales desaparecieron poblaciones enteras, mataron a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos. Ellos no buscaron, como el caso de los españoles, ese proceso de mestizaje, ese proceso de mezcla que se desarrollaron en el resto de los territorios, donde los españoles se casaron con indígenas y viceversa. Así en los Estados Unidos no se dio este proceso, pues los ingleses les consideraban animales, les consideraban una especie totalmente inferior. Entonces, por eso, obviamente, ellos que buscaron prácticamente desarrollar verdaderas exterminaciones humanas de los pueblos nativos que se encontraban en el territorio que hoy es Estados Unidos. También fue una parte negativa de estos procesos. En cuanto a las causas económicas por las cuales se desarrolló este proceso de independencia de los Estados Unidos, podemos mencionar que a mediados del siglo XVIII estalló la Guerra de los 7 Años entre Inglaterra y Francia.
Prácticamente esta guerra obviamente empezó a debilitar a estas dos potencias. Inglaterra venció, pero terminó con problemas económicos, por lo que la corona británica impuso sin consultar a los representantes de las colonias nuevos tributos al ingreso de productos británicos para recuperar los gastos desarrollados durante la guerra. La presión hizo que la mayoría de los impuestos se eliminaran, excepto el del té, y ya vamos a ver el por qué. A pesar de ello, la tensión aumentó en el año de 1773. Se produjo el famoso motín del té de Boston. Eso obviamente vamos a ver cómo se desarrolló, en el que colonos asaltaron un barco de té inglés y arrojaron la mercadería a la bahía de Boston. Las autoridades reales impusieron el estado de excepción y restringieron el poder político de los colonos. En cuanto a las medidas políticas, a pesar de las prohibiciones entre los años 1774 y 1776, se reunieron los congresos continentales. En el primero se presentaron las primeras ideas de independencia a partir de los textos de John Locke y los ilustrados, y el segundo se nombró a George Washington como jefe del ejército y se declaró la guerra. En efecto, estalló la guerra. La primera victoria rebelde fue en Saratoga. Esto motivó a Francia y a España a ayudar a los independentistas con tropas y también con dinero. Entonces, prácticamente los británicos se quedaron solos, porque obviamente a los colonos que estaban dentro del territorio de Estados Unidos, en todos estos procesos de liberación, en todas estas batallas que iban desarrollando, obviamente fueron también apoyados por Francia y también por España. Recordemos que este movimiento de la Ilustración prácticamente es una idea en la cual se basa, obviamente, la conceptualización en que todos somos iguales, no tiene que haber superiores ni inferiores, no tiene que haber reyes ni tiene que haber plebeyos, tiene que estar todo por igual. Entonces, pero esta parte no les gustó a los ingleses, porque prácticamente con esto, la reina, en este caso, hoy ustedes verán hasta la actualidad, los reyes de Inglaterra, en este caso, son prácticamente los actuales, el rey Juan Carlos y todos los que son descendientes directos de todos los reyes que estuvieron en este proceso, que estuvieron comandando todas estas legiones que acabaron con todas las tribus, las poblaciones nativas de esta región. Y obviamente a ellos no les interesó que se aplique la Ilustración ni la teoría de los textos de John Locke, porque prácticamente ellos eran desconocidos del poder supuesto que tenían ellos. Y obviamente todos eran, el pueblo tenía el voto, el pueblo tenía el poder de decisión, y eso se aplicó en la primera constitución del continente americano, que fue la primera constitución de los Estados Unidos. Vamos a ver en cuanto a las consecuencias de la revolución de los Estados Unidos. En 1781 los ingleses fueron derrotados en Yorktown y en 1783 se firmó la Paz de Versalles, con la que Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos, y este territorio se convirtió en el primer país soberano del continente americano. Las repercusiones de este hecho fueron muy notorias. Dentro de ellas podemos mencionar que se derribaron las trabas mercantiles de la corona británica, pues la corona británica controlaba, prácticamente era un monopolio, a través de ellos tenían que pasar todos los procesos de comercio de los Estados Unidos para comercializar con otros países europeos, pero eso prácticamente se eliminó con el proceso de revolución, de independencia. Otra consecuencia más que podemos mencionar es que la burguesía ascendió como clase dominante. Otra de las características es que se estableció un sistema federal bajo un sistema de democracia republicana, la forma de administración del Estado. Otra de las consecuencias que podemos mencionar es que se propagó el ideal independentista en el resto de toda América. Prácticamente los Estados Unidos fue nuestro modelo a seguir para continuar con el proceso de liberación de todo el continente americano. Y por último, se aceleró la decadencia de los regímenes monárquicos tanto de Francia y de España. Empezaron a decaer y obviamente Francia, al declarar los derechos del hombre, prácticamente ellos dejaron sin efecto toda esta parte, este andamiaje que tenían en relación a las coronas y a las monarquías. En cuanto a la Revolución Francesa,
Mientras en el ámbito económico se gestaba la revolución industrial, el pensamiento político europeo del siglo XVII se vio influido por el movimiento intelectual denominado Ilustración, que vería sus ideales materializados durante el siglo XIX. Ahí se acentuó mucho más. El pensamiento ilustrado se basa en el uso de la razón, que permite al ser humano entender su entorno y establecer leyes. Entre las principales ideas de la ilustración tenemos los siguientes. Prácticamente ellos son quienes en base a su doctrina crearon o establecieron las siguientes estructuras jurídicas. Tenemos los derechos naturales, tenemos la organización social y tenemos los principios políticos. Cuando hablamos de los derechos naturales, estos infieren a los que nosotros tenemos por el hecho de ser humanos. Cuando hablamos de derechos naturales, estos nacen con nosotros, por decirlo de otra manera. Y dentro de ellos podemos mencionar la libertad, la autonomía individual. Nadie nace esclavo, el hombre le hace esclavo. Entonces, con la ilustración, ya saben, la libertad, la autonomía individual, la igualdad. Todos los seres humanos nacen en igualdad de condiciones y también en igualdad de derechos. Nadie es más ni nadie es menos. Los blancos no son superiores a los negros no son superiores a los blancos, los indígenas no son superiores a los blancos o a los negros, todos somos iguales, todos tenemos las mismas condiciones y eso está establecido en nuestra Constitución igual. Otro de los aspectos fundamentales es la organización social. El contrato social es fundamental. Los seres humanos renuncian a algunos de sus derechos naturales para asumir libremente las reglas sociales que garantizan la integridad y el derecho a la propiedad. Cuando hablamos del contrato social, hablamos de todo ese poder adquisitivo que nosotros tenemos. En épocas precolombinas, en épocas incluso de la llegada de los españoles, pese a que ellos impusieron todo este proceso de los terratenientes, la tierra era comunitaria. Eso quiere decir que todos trabajaban para todos, no había la propiedad privada. Pero este derecho natural, que obviamente nace con las sociedades, nace con la humanidad, obviamente tiene que ser reemplazado por reglas sociales. Y dentro de esas reglas sociales, para adquirir hoy en día un bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, tener el dinero necesario para poder cubrir los costos del bien inmueble o del bien mueble o del inmueble, cualquiera de los dos. Luego, generar un contrato de compra y venta, una escritura, y obviamente ese sería el proceso. Entonces, obviamente el hombre prácticamente rechaza cualquier derecho natural que se le asigne en cuanto a la obtención de bienes muebles o inmuebles y obviamente se sujeta a las nuevas reglas sociales que establecen los estados. Otra de las características sociales en cuanto a la organización social es la organización de clases, por su riqueza y no por su grupo étnico o castas. Eso quiere decir, bueno, hasta la actualidad nosotros tenemos esa brecha social, el que más tiene con el que menos tiene, pero se ha eliminado todas las discriminaciones, ya sea por situaciones de etnia, de religión, de cultura y cualquier otro tipo de actividades. Y por último, a través del conocimiento, la humanidad puede progresar indefinidamente, es lo que ustedes están haciendo en este proceso educativo. Ustedes, el Estado ecuatoriano, a través de la Constitución y obviamente tomando todos estos modelos de la Ilustración que también basan y estructuran la jurisprudencia y el derecho constitucional en nuestro país, les dice a ustedes o les determina que todos los ciudadanos en general, nosotros podemos aprender indefinidamente. Nosotros la ley no dice que solo podemos estudiar hasta los 30 años nomás o hasta los 40 años nomás, sino la ley dice que especialmente dentro de la Constitución y la ley de educación, dice que nosotros podemos, hasta el último de nuestra existencia, nosotros podemos aprender, nosotros podemos estar inmersos en todos los procesos de formación. Entonces, tienen igual, el derecho a progresar está basado 100% también en la educación, en las fuentes de trabajo. Entonces, el hombre tiene todas las facultades para progresar indefinidamente en todos los aspectos de la vida. Y obviamente, si ustedes han escuchado, por ejemplo, el famoso buen vivir, que está basado en un pensamiento ancestral
que es el summa causa, que es el buen vivir. Pero el buen vivir, ¿a través de qué? A través de la educación, a través de la salud, a través de la vivienda, de la seguridad, y todo esto debe provenir ¿de dónde? Del Estado. Y por último tenemos los principios políticos. Dentro de los principios políticos se establecen la división en cuanto a la administración jurídica que tiene que tener un Estado. Y dentro de ellos podemos hablar de la división de los poderes. ¿Cuáles son los poderes? Las funciones del Estado deben ser ejercidas por poderes independientes. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Legislativo, ejecutivo y judicial. Esos son los tres básicos poderes que existe o que debe existir en un Estado moderno. Pero existen otros adicionales que se incorporaron cuando se reformó la Constitución del Ecuador en el 2008. Y nosotros ya no tenemos tres poderes, nosotros tenemos 5 poderes. Tenemos el poder ejecutivo, que está representado por ¿quién? ¿Quién sabe? El poder ejecutivo. El presidente, Perfecto. licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañera. Perfecto. El poder ejecutivo está representado por el presidente de la República y sus ministros. El poder legislativo, ¿por quién será? Por los legisladores. Por los legisladores o en este caso por los asambleístas, porque nosotros tenemos Asamblea. una asamblea. El poder judicial está representado por las fiscalías, está representado por los diferentes tribunales y también por la Policía Nacional. Tenemos, en este caso también tenemos el poder en cuanto del Consejo Nacional Electoral, y obviamente que está representado por todos el Consejo Nacional Electoral y los provinciales. Y por último tenemos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que está encargada de vigilar, de monitorear todas las actividades de los otros poderes para que no existan diferentes tipos en cuanto a corrupción, que no exista mal manejo de fondos y otras actividades más. Entonces son los 5 poderes que nosotros tenemos, pero los que estableció el pensamiento de la Ilustración, especialmente dentro de los principios políticos, dice, y eso estableció en la primera constitución de América, que es en los Estados Unidos, los 3 poderes fundamentales: legislativo, ejecutivo y judicial. Y por último, dentro de estos principios políticos podemos hablar de la soberanía. El poder no proviene de Dios ni se hereda, sino que reside en el pueblo. Eso quiere decir que la soberanía de nuestro territorio está siempre en manos de cada uno de nosotros. ¿Y cuándo hacemos prevalecer ese poder? Cuando nosotros obviamente estamos frente a una elección, cuando estamos frente a algún plebiscito, cualquiera de las formas de elección que nosotros tenemos que acudir. Dentro de nuestra realidad jurídica, en cuanto a elecciones, nosotros tenemos 2 tipos de votos, ¿no es cierto? Tenemos el voto facultativo y tenemos el voto obligatorio. El voto facultativo está considerado a los chicos desde los 15 años hasta los 18 años. Ese es un voto facultativo. ¿Quién me dice por qué será un voto facultativo? Su nombre mismo lo indica. El voto facultativo, ¿por qué será? ¿O por qué se le considera un voto facultativo? Nadie. Porque los chicos a partir de los 15 años, o sea, ellos también pueden decidir. Pero, eh, pero no es obligatorio. Así no es obligatorio. Ellos deciden si es que quieren ir o si no quieren ir, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si a partir de los 18 años dice no, yo no me voy a sufragar? ¿Qué es lo que le pasa? Les multan, licenciado, con un Eh, salario. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, ahí existen penas pecuniarias, existen penas onerosas en las cuales les sancionan, ¿cierto? Entonces ella no nos deja a nuestra libertad. Si es que quiero voy, si no quiero no voy, porque si le pusieran de esa manera, nadie fuera a votar y estaríamos fregados. Entonces, de esa manera también se le coerciona, se le obliga al pueblo para que vaya a sufragar. Entonces, nosotros tenemos esos dos tipos de votos.
También, obviamente, existe dentro de este proceso de votos facultativos a las personas a partir de los 60 años. A partir de los 60 años están exonerados de muchas actividades, dentro de ellos en este proceso de participación en cuanto a los plebiscitos, a las elecciones. A partir de los 60 años sucede como de los muchachos de 15 a 18 años. Si desean van y si no desean no van. Están exentos, están exonerados. Pero menores de 60 y mayores de 18, ahí sí es obligatorio que tenemos que cumplir con esa obligación hacia nuestra parte. Regresando a nuestro tema, desde 1789 Francia vivió una revolución política que pretendió derrocar el régimen monárquico y llevar el poder, los ideales de la Ilustración, de libertad, de igualdad, de fraternidad, impulsados por la burguesía. La sociedad francesa prerevolucionaria estaba estratificada. El primer estado, en primer estado estaba el clero. ¿Quién es el clero? ¿Quién me dice quién es el clero? Los curas, Exacto, los la curas. religión. La iglesia estaba metida en el poder. El segundo estado era la nobleza y el tercer estado llano era la población representada por los burgueses, eso quiere decir por la población en general, pero representado por la burguesía. Mientras la nobleza no pagaba impuestos, se sometía a leyes especiales y ostentaba los cargos administrativos más importantes. El resto no podía. Las cargas fiscales estaban sobre la burguesía y las clases trabajadoras, que tenían muy pocos derechos. Estos tres grupos se reunían en los estados generales que el rey convocaba en casos críticos o también en casos excepcionales. Además, Francia padecía un déficit crónico en sus cuentas que se acrecentaban por el gasto de las guerras contra Inglaterra y el apoyo económico a la independencia de los Estados Unidos. En 1789, el Estado llano instaló la Asamblea Nacional Constituyente y desde entonces los avances y retrocesos, las ideas ilustradas se impusieron sobre el régimen absolutista en toda Europa. Prácticamente ustedes verán las monarquías, en este caso las monarquías británicas y todo eso ya son prácticamente las españolas, ya son solamente por un tema de farándula, pero ya no tienen mayor poder en cuanto a la decisión, pues son estados mixtos, tienen también la parte en cuanto a este proceso de la corona de los reyes, pero también tiene el Estado democrático, es una mezcla entre los dos. Entonces, eso, en este caso, las ideas de ilustración se impusieron sobre el régimen absolutista en toda Europa y en América. La ilustración se impuso como ideal político y la burguesía tomó el control de todo el poder de estos territorios y también de la administración. Ese mismo año, ojo con esto que es pregunta de examen, ese mismo año fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que darían paso más adelante a la Declaración de los Derechos Humanos como tal. Tras el triunfo de la revolución y su expansión gracias a la conquista de Napoleón Bonaparte, en gran parte de Europa los ideales burgueses influyeron en las constituciones políticas, el derecho y la economía de casi todo el mundo. En cuanto a la crisis del antiguo régimen, justamente de estas consecuencias que hemos hablado anteriormente, se conoce como antiguo régimen a la estructura política conocida como monarquía social, estratificada y económica mercantilista en Europa y sus colonias americanas durante los siglos XVII y los siglos XVIII. Al final del siglo XVII, tras siglos de reinado de los Habsburgos de Austria, ascendió al trono y reinó bajo el nombre de Felipe V durante el año 1700-1724, el primer rey de la casa Borbón en gobernar España. Obviamente eso generó un problema porque los españoles, al igual que nosotros como ecuatorianos, no nos gustaría que vengan o tener un presidente que fuera chileno, que fuera peruano, que fuera colombiano. Entonces nos molestaría. Igual fue con esto los españoles. También, obviamente, la Casa Borbón prácticamente eran parte del reinado, parte de la corona francesa. Entonces siempre esto generó problemas que al final generarían cruentas guerras internas, obviamente, hasta buscar derrocar el reinado de los franceses.
Los Borbones establecieron reformas para superar el déficit económico español, con las cuales se modificó las relaciones hasta entonces establecidas entre colonias y las metrópolis. Las colonias, obviamente, los diferentes territorios en los cuales estaban establecidos, en este caso, los españoles, y la metrópoli, que eran los españoles como tal, el imperio. Los americanos ya no serían vasallos de la corona, sino de la metrópoli. Se liberalizó el comercio, se establecieron más impuestos y el poder de los virreyes fue delegado a las alcaldías y también a las gobernaciones. Para 1808 ascendió al trono Fernando VI, quien también de la Casa de los Borbones, pero ese mismo año Napoleón invadió España y nombró rey a su hermano José I Bonaparte, quien estaría también al frente de la corona española durante algunos años. En cuanto a las juntas soberanas de gobierno, estos hechos relatados anteriormente precipitaron la aplicación de ciertos principios liberales y constitucionales en España y también en sus colonias. El pueblo opuesto a los Bonaparte, tanto en España como en América, se organizó en juntas soberanas de gobierno. Esas sostenían que en ausencia del rey la soberanía para gobernar pasaba directamente a las manos del pueblo. Seguidamente se organizaron milicias que a manera de guerrillas lucharon contra los franceses y se reunieron en Cádiz con la representación de todas las juntas e inclusive de América. Estos representantes eran electos de forma censitaria. Esto quiere decir, de acuerdo con las riquezas que poseía, pero aún así significó un avance en las aspiraciones de los blancos criollos. Para tener mayor poder político. Así en el año de 1808 y 1814, España vio su propia guerra de independencia contra los Bonaparte, lucharon dentro de su propio territorio. Y finalmente en América las juntas lideradas por la élite económica e intelectual proclamaron su fidelidad a Fernando VII. En la práctica estas juntas tenían como fin preservar el territorio de cualquier invasión francesa, sin embargo terminaron siendo el semillero de movimientos independentistas de América, debido a que una vez derrotados los franceses y restaurado Fernando VII en el trono español, este se apresuró a restablecer la monarquía absoluta del siglo anterior y a eliminar la Constitución y las obras reformadoras realizadas por su ausencia por las diferentes cortes. Esto despertó el descontento de las élites criollas americanas que ya no gozaban de mayores libertades económicas y más poder dentro de los territorios, y esto generó un conflicto. Y en otras clases, bueno, ya vamos a ver, vamos a topar una vez más quiénes eran los españoles y quiénes eran los criollos. Eso es un tema bastante interesante y obviamente que generó una controversia entre los mismos españoles y eso también debilitó su estabilidad dentro del territorio americano y que facilitó las cosas para que se diera la libertad que tanto añorábamos de la presión que teníamos de la corona española. De esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final del proceso educativo. Me despido de todos ustedes, no sin antes invitarles a la siguiente clase correspondiente a la materia de inglés. Señoras y señores, nos vemos en la siguiente hora.